Cordial saludo, amigos televidentes de Canal 5 Televisión, y el cordial saludo también para todos los habitantes del municipio del Playón Santander. Hoy es un día muy especial, es un día donde tengo la dicha de entrevistar a un hijo del pueblo, a un hijo de Dios, a un hijo de una familia muy conocida de nuestro municipio que está a punto de dar un gran paso, que todos nosotros debemos unirnos en torno a esta celebración, en torno a este evento tan importante y especial que tendremos el próximo 5 de enero del año 2020. En ese momento me place saludar al diácono Jorge Manuel Pavón Rodríguez, diácono de la comunidad guaneliana, una comunidad católica de sacerdotes que está a punto de dar el paso de recibir el ministerio del orden sacerdotal a manos de Monseñor Ismael Rueda Sierra aquí en la parroquia Los Sagrados Corazones. Hoy estaremos hablando un poco de su vida, de su vocación y de todo lo que ha sido su experiencia. Jorge Manuel, bienvenido, muy buenos días, qué alegría que esté con nosotros en Canal 5 Televisión. Buenos días, Santiago, muchas gracias, un saludo especial a todos los que nos ven a través del Canal 5, al mismo tiempo pues desearles bendiciones en estas épocas navideñas, a usted también, a toda la familia, y muy contento pues de estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a hablar, son muchas cosas de las que tenemos que hablar. Empecemos a hablar por el comienzo, por el inicio. Hablemos un poco acerca de la importancia de la familia para la cultivación de una vocación sacerdotal. ¿Qué tan importante es ese núcleo familiar? ¿Qué tan importante fueron sus padres de familia para que usted algún día pudiera decir, hombre, quiero decidir o decido pues ser sacerdote? La misma Iglesia en su doctrina, ¿no? El Concilio Vaticano II dice que la familia es iglesia doméstica. Entonces las vocaciones nacen y se gestan en la familia. De allí que el matrimonio tenga como una de sus propiedades o uno de sus principios la procreación y la educación de los hijos. En mi caso, pues mi familia sí efectivamente jugó un papel muy importante, tanto mi papá como mi mamá, cada uno con su manera de vivir la espiritualidad. Mi papá pues como un hombre de campo que fue criado también en una familia católica, de oración a su estilo. Papá, él reza el rosario cada vez que no duerme, saca su camándula y se pone a orar. Pero mi mamá sobre todo la visita aquí al Santísimo. Ella trabaja en el hospital, es enfermera desde hace mucho tiempo, entonces esa visita al Santísimo, verla cada vez que podía con un devocionario católico, leyendo allí, haciendo el Via Crucis. Hay una oración muy bonita que ella nos ponía a hacer a mí y a mi hermano, el Ven Creador Espíritu. Cuando nos iba mal en el colegio, en las materias, pues siempre nos ponía a rezar la oración al Espíritu Santo para que pasáramos el año. Entonces, digamos que son maneras peculiares de vivir la espiritualidad, ¿no? Entonces, ver a mi mamá en la misa, verla visitando el Santísimo cada vez que se echa su escapadita del hospital, ver a mi papá inculcándonos, por ejemplo, el respeto al otro. Entonces creo que esto fue formando en mí el deseo de ser sacerdote desde pequeñito. Desde ellos dicen que yo no tengo muchos recuerdos así tal vez uno que otro de que me ponía a jugar a celebrar misas, y recuerdo que cuando eso estaba el padre Iván Liscano Pulido, que en paz descanse. Yo eso sí lo recuerdo, de que una vez me comenté a mí mismo, algún día yo quiero estar ahí. Entonces digamos que de la infancia sí la familia jugó un papel importante por la oración, sobre todo el testimonio de la oración, verlos rezar, verlos leer la Sagrada Escritura, verla a mi madre visitar el Santísimo. Para mí todo eso fue un testimonio que formó las raíces de mi vocación al sacerdocio. Podremos decir que Dios predestina la vocación, es decir, Dios elige desde el vientre a aquellos a quien escoge para ser sacerdotes. Sí, digamos que el llamado pues implica la libertad. Dios se revela y manifiesta su voluntad y elige a quien Él quiere, ¿no? Y esa persona pues es libre de responder al Señor desde su vocación. El matrimonio también es un llamado, igual que el sacerdocio. Entonces pues Dios se encarga de llamar y ir cultivando poco a poco pues esa vocación en las personas. Si nosotros vemos la historia de la salvación, vemos que Él siempre escogió hombres con nombre concreto.
¿no? Incluso dentro de la novena nosotros veíamos en el Evangelio de Mateo la genealogía, es decir, son nombres concretos, entonces podríamos decir que sí, la vocación sacerdotal no es para cualquiera, es decir, Dios llama a quien Él quiere y esa persona es libre de responder, pero con nombre propio. Bueno, avanzando un poco ya, digamos ya de su niñez a su adolescencia, a su juventud, en la época de colegio, cuando los docentes preguntan ¿qué quiere ser cuando sea grande? ¿Qué quiere estudiar? ¿Ahí todavía seguía persistiendo ese deseo sacerdotal? Sí, pero me daba pena decirlo, es decir, yo me acuerdo que cuando la profesora Janet Lagos nos daba ética, me acuerdo muy bien, ella hacía esas preguntas, o Esperanza Ramírez, y entonces yo a veces respondía así bajito, pero eran mis compañeros, los del colegio, el gemelo quiere ser cura. Esa era siempre la respuesta, pero sí, efectivamente en la adolescencia siempre la vocación persistió, aunque yo noté que en cierto momento de la vida sí me fui alejando un poquito de la iglesia, de las cosas de Dios, en ese tiempo en que dejé de ser acólito aquí en la parroquia y me aparté un poquito. Después fui nazareno y ahí como que a la par de estar en la hermandad de Jesús Nazareno, digamos que otra vez se volvió a fortalecer ese deseo de ser sacerdote. ¿Cómo toman sus papás ese momento en el que ustedes les dice, papás, quiero ser sacerdote, sabiendo que muchos dicen, papás, quiero ser policía, quiero ser doctor, quiero ser ingeniero, quiero ser arquitecto, quiero ser periodista, pero usted dice, papás, quiero ser sacerdote? ¿Cómo toman ellos esa noticia? Ellos lo tomaron con mucha alegría, siempre me apoyaron, siempre estuvieron ahí diciéndome, pues, desde ahorita es que usted debe empezar a consagrar su vida. Yo me acuerdo cuando me ponía a veces a decir mentiras, que iba para un lado y terminaba en otro. Una vez les dije que venía aquí a la iglesia y terminé en la Bombonera. Entonces mi papá siempre me agarraba y recuerde que usted dijo que quería ser sacerdote. Entonces tiene que empezar a vivir una vida coherente desde ahorita. Pero yo me acuerdo que estando en 11, cuando llegó un padre guaneliano y me hizo llenar un formulario, pues mis papás no sabían que yo había llenado ese formulario. Yo estudiaba en la jornada de la tarde y llegué a la casa y le dije a mi mamá, yo me voy para el seminario el otro año, mire, los padres guanelianos. Y mi mamá como que leyó así, pero serán sacerdotes de la Iglesia Católica, y vino aquí a la casa cural y habló en esa época con el padre Carlos Julio Vargas y él dio fe de que sí era una comunidad católica, porque ellos al principio decían, ¿y cómo es que se va con permiso de...? Pero no, ellos siempre desde el momento en que yo les decía, jugando desde niño hasta ya cuando les dije que sí, que yo terminaba 11 y me iba para el seminario, ellos siempre me estuvieron apoyando, me estuvieron incentivando y inculcando ya una disciplina desde la casa. Bueno, el tema entonces de los guanelianos no es que usted los haya buscado, sino que llegaron al colegio. Ellos llegaron, yo ni sabía que existía esa diferencia entre padres diocesanos y comunidades religiosas. Yo lo vine a saber por el padre Carlos Julio, que él nos explicó un poco esa diferencia entre vida diocesana y vida consagrada, vida de comunidad. Entonces, al ver el carisma y todo ello, ver que pues ellos viajaban a otros países, conocían otras culturas, pues yo me incliné más por la vida religiosa. Dentro de la Iglesia Católica hay diversidad de carismas, sí, diversidad de comunidades, diversidad de movimientos, diversidad de grupos, y la comunidad de padres guanelianos tiene una particularidad. ¿Cuál es esa esencia? ¿A qué se dedican los padres guanelianos? La congregación guaneliana tiene efectivamente los principales destinatarios del carisma son los niños especiales, los niños con capacidades diferentes, síndrome Down, autismo y retardo mental leve, es decir, aquellos niños que vulgarmente los llaman descartables por sus capacidades cognitivas o por sus rasgos fisiológicos. Ellos son los principales destinatarios de nuestro carisma, que el carisma propiamente dicho es revelar al mundo la paternidad de Dios para con los más pobres. Entonces estos niños a los que San Luis Guanela llamaba buenos hijos, boni fili, son, digamos, los principales destinatarios del carisma de la comunidad. Después están los ancianitos y después están también los niños de la calle. En África, por ejemplo, los padres allá se dedican en el Congo y en Nigeria a atender a niños de la calle. Aquí en Florida Blanca, donde está la comunidad donde yo empecé, pues está el centro para los niños especiales, el hogar para los ancianos y también un colegio parroquial para personas que no cuentan con muchas capacidades para acceder a la educación.
¿Quién fue San Luis Guanela para que hoy en día los guanelianos se dediquen a ese carisma particular? Sí, San Luis Guanela nace en 1842 en el norte de Italia, en un pueblito así como el playón llamado Frasciccio de Campodolcino, en la frontera con Suiza. Fue un padre diocesano, ¿no?, que coincidió o fue contemporáneo de San Juan Bosco. San Luis Guanela fue alumno de San Juan Bosco, duró 3 años con los salesianos, y ya cuando vio que San Juan Bosco lo quería mandar a la Argentina a abrir su primera obra allá, dijo: no, yo no me voy, yo también fundo la mía. Fue contemporáneo de San Luis Orione, fundador de los Padres de Pobres Siervos de la Divina Providencia, y también fue contemporáneo de San Pío X. San Luis Guanela fue director espiritual del Papa Pío X y de Agostino Gemelli, dos contemporáneos de ellos. Entonces el entorno de San Luis Guanela es Roma, es Italia, y hacia 1900, cerca de 1900, ya comienza, digamos, con esa idea de querer fundar una comunidad, de querer asistir a los niños especiales y a todas estas personas con capacidades diferentes, y comienza con un grupo de religiosas. La comunidad también tiene la parte femenina, que son las hijas de Santa María de la Providencia. Ellas tienen casa en Ocaña, en Bogotá y en Florencia, Caquetá. Entonces comienza con un grupito de hermanas a fundar toda esta comunidad, y en 1908 San Luis Guanela, junto con otros sacerdotes, emiten la primera profesión religiosa, y es allí ya donde empieza la comunidad que, digamos, canónicamente se llama Siervos de la Caridad, pero conocen más como Padres Guanelianos. Jorge Manuel Pavón llega al seminario. Cuéntenos un poco, Jorgito, ¿cómo es esa experiencia? ¿Qué hace un seminarista? Quítenos esos prejuicios que quizás tenemos, que un seminarista en su proceso de formación se la pasa rezando todo el tiempo. ¿Qué hacen dentro de un seminario? ¿Qué estudian? ¿A qué se dedican durante tanto tiempo? Yo llegué al seminario en el 2007, ahí a Floridablanca, donde está la comunidad, a la casa de aspirantado. Entré con 7 compañeros, todos de norte de Santander, y había un grupo de 7 ya en segundo año, entonces éramos un grupo de 14 seminaristas. El ritmo, sí, efectivamente, la oración hacía parte del horario, o hace parte del horario del seminario, pero hay un horario de deporte, hay un horario de cultura, juegos, encuentros, hay un quehacer pastoral. La comunidad tiene un barrio detrás del seminario que se llama el González Chaparro. Ahí vamos todos los fines de semana, sábados y domingos, a ayudar con la catequesis y ayudar un poco con otros menesteres pastorales y de oración y de prácticas de piedad como el rosario. Entonces, digamos que eso fue lo que más me costó a mí, adaptarme a un horario de seminario que no es tan monótono como se piensa simplemente de la vida de oración, sino lo académico, lo cultural, lo pastoral, lo deportivo, lo psicológico, en fin, digamos que todas estas dimensiones o horarios que conforman la vida del seminario era tan diversa y al mismo tiempo tan exigente que el primer año siempre costó un poquito, y la convivencia también con personas que vienen de otros lugares y que yo no conocía. Haciendo un pequeño zoom en el tema de lo académico, ¿qué estudia un seminarista dentro de su proceso de formación? Nosotros primero estudiamos todo lo que compete a la congregación, las constituciones, los reglamentos de la congregación, la vida del fundador. Estudiamos italiano porque la congregación es de origen italiano, entonces los idiomas son importantes. Y la primera fase de estudios es la filosofía, se estudia filosofía y también la teología, digamos que esto es lo elemental en la vida de un seminario. ¿Por qué estudiar filosofía, Jorge? Digamos que la filosofía es un campo, es un área del conocimiento que le permite al ser humano abrir, ¿no?, su mentalidad, tener ya una riqueza, un acervo intelectual, una mirada más amplia del mundo, ¿no? La filosofía es justamente eso, por eso le llaman la sabiduría en esencia. Entonces, la filosofía es aquel espacio, ¿no?, de conocimiento que de cierta manera le permite al futuro sacerdote, pues, entender que el conocimiento o que la misma fe tiene una dimensión racional, como lo dice Juan Pablo II en la Fides Ratio,
una dimensión racional que le permite tener una fe no superficial o inmadura, sino al contrario, una fe bien vivida y entendida como una experiencia de Dios. Una de las particularidades de los padres guanelianos es precisamente eso, ¿no? Que viajan mucho, que conocen mucho. Sí. ¿Qué países ha tenido la oportunidad de conocer en todo este amplio proceso? Después de que yo estuve 2 años ahí en Florida Blanca, me enviaron a México. Ese viaje a México fue inesperado porque me lo dijeron hoy y yo tenía que irme la otra semana. Entonces yo me acuerdo que me habían mandado a recoger una serie de frutas y el formador que iba a venir también a mi ordenación en esa época, un mexicano, me dijo que si yo conocía México. Yo le dije por fotos. Entonces me dijo se va la otra semana. Entonces fue así de un momento a otro. En México estuve 1 año y después una experiencia de en Guatemala, en Centroamérica, de 1 mes. De allí volví a México y me habían dicho que me iban a permitir venir a Colombia por lo menos a decir hola. Pero me enviaron a Argentina a hacer el año de noviciado. 1 año de oración, de espiritualidad, de fortalecimiento de la identidad con el carisma de la congregación y la espiritualidad. Y de Argentina vine aquí a Colombia y ahí fue como usted sabe, Santiago, pues el accidente de mi padre que prácticamente partió mi historia vocacional en 2. Hablemos precisamente de eso, Jorge, porque Dios nos pone un propósito. Sí. Pero así como nos da la fortaleza, nos da la bendición, también permite ciertas dificultades como Job. Sí. Dios da, pero también Dios quita. Llega un momento de su vida donde su querido padre, el señor Jerónimo, muy querido, apreciado por todos los playoneros, sufre un accidente que le quita la vista. ¿Qué siente usted en ese momento que se entera de esa triste noticia? ¿Cómo asume usted este episodio y cómo afecta su vocación sacerdotal? Sí. Efectivamente la afectó muchísimo porque yo profesé mis primeros votos el día de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, y yo llegué aquí a Colombia el día, si no estoy mal, día 3 de julio, y el día 11 de julio fue que mi papá perdió la vista en ese fatal accidente laboral. Cuando nos llamaron y nos dijeron eso, pues yo estaba con mi mamá. Fue como cuando el mundo se le viene a uno encima, ¿no? Como que dice, Dios santo, ¿cómo pasó esto, no? Y ya pues cuando lo vimos en la clínica vendado totalmente, verlo así fue lamentablemente muy duro, ¿no? Y ver que el proceso poco a poco lo fue llevando a que ya perdiera sus ojitos. Todo esto, digamos, que provocó en mí una seria crisis vocacional de dejar el seminario. Intenté dejar el seminario, incluso hablé con ellos. Primero le dije a mi mamá que yo no quería continuar así porque era un momento muy duro, como de prueba, que yo no iba a poder soportar. Mi mamá siempre me decía piénselo y órelo, y como siempre me regaló un libro que todavía tengo, se llama Florecillas del Papa Wojtyła, del Papa Juan Pablo II. Entonces piénselo. Y después creo que ella le comentó a mi papá, o yo no sé si fue yo mismo el que le dije a mi papá que yo no pensaba seguir más en el seminario. Y mi papá pues me dijo que si yo no quería seguir en el seminario, que fuera porque verdaderamente descubriera que no tenía vocación, pero no por lo que le había pasado a él, que él su vida iba a seguirla así, con esa dificultad, con esa prueba pues que tiene en su vida, pero que yo no me fuera a desviar del camino por él, porque eso iba a ser más duro que el mismo accidente que él tuvo. Entonces, pues digamos que no solamente la cuestión del accidente, el ver que muchas personas le dieron la espalda, muchos que se consideraban amigos de él lo dejaron, y todavía eso se percibe, ¿no? Ver todo eso pues siempre digamos que crea un contexto de tristeza, de verlo que ya no tiene todas esas amistades que decían ser amistades. Pues siempre eso provocó en mí cierto recelo de decir, está solo. Entonces, por ello pensé dejar el seminario. Incluso ya le había llamado a uno de los superiores y él me dijo, piénseselo bien. Y imagínese, me hubieran dicho que me quedaba aquí en Bucaramanga, pues yo hasta lo hubiera pensado más y digo, no me quedo. Pero ya me habían dicho que tenía que irme a Brasil por 3 años a estudiar filosofía. Entonces todo eso, digamos, que lo lleva a uno a una crisis. De decir, ¿será que esto es lo mío? ¿Por qué
la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué Dios me hizo esto a mí si yo me estoy consagrando a Él? Un poco esa crisis de fe que es buena para purificar también el mismo camino vocacional. Pero efectivamente, Santiago, fue un momento de crisis, lo que dicen los grandes místicos, una verdadera noche oscura toda esa situación. Pero gracias a Dios, mire, mi papá ahorita está contento con los preparativos de la ordenación y siempre me ha acompañado donde quiera que estoy, llamándome, dándome muchos ánimos junto con mi mamá. Entonces, digamos que todo eso reconforta. Decía un santo, bendita crisis que nos permite crecer. Sí, eso precisamente le quería preguntar, Jorge, ¿qué sienten sus papás a pocos días, no? ¿Qué sienten sus papás? ¿Qué dicen? ¿Qué comentan? Después de ese proceso difícil, después de probar las espinas y ahora van a probar las rosas, ¿qué puede sentir el corazón de sus papás saber de que a pocos días su hijo va a ser sacerdote de Cristo? Sí. Ellos están muy contentos, tienen mucha esperanza, ahorita están ocupados con toda esa cuestión de logística, lo que le van a ofrecer a la comunidad, como compartir, pero digamos que es verdaderamente una alegría. Mi papá pues siempre se me acerca y me dice, es que tener un hijo sacerdote pues es un don de Dios, es una gracia que Dios da a la familia, y no solo a nosotros sino a la comunidad. Y lo mismo mi mamá es una mujer, digamos, poco expresiva a veces, pero sí con lo que me comparte es que también está muy contenta, ¿no? Bastante esperanzadora de que pues verlo a uno celebrar una Eucaristía, de administrar el sacramento de la confesión, en fin, todo esto. Y a ellos los ha motivado mucho, digamos, que la cercanía con el padre Gustavo estos días de preparativos. Entonces todo eso a ellos los llena de una alegría, ¿no? Que a veces les cuesta expresar con palabras lo que sienten, pero evidentemente uno ve que ellos están muy contentos. Claro, mi papá creo que le compartía a mi mamá que el sueño de él era verme revestido y todo ello, poderme ver celebrando la misa, pero digamos que más allá de ello a ellos les embarga esa dicha, ¿no? de tener un hijo pues consagrado a Dios ya para siempre. No lo va a poder ver, pero sí escuchar, sí, y de claro, seguro saber de que toda una comunidad lo va a poder ver. Jorge, no son 1, ni 2, ni 3, ni 4 años, son 12 años de formación, 12 años que creo yo, no sé, lo veo yo, no sé cómo lo vea usted, es un abrir y cerrar de ojos. ¿Cree que se pasó muy rápido el tiempo o es un poco lento? No, siempre al principio le cuesta a uno mucho porque dice, el tiempo cuándo va a pasar, no, 12 años, imagínese cuándo me voy a ordenar. Pero si uno mira hacia atrás sí se da cuenta de que el tiempo pasó muy rápido, sobre todo cuando uno está estudiando, ¿no? Cuando uno está en los libros, en la teología, en la filosofía, en la misma vida de la congregación, que hoy está acá, mañana está allá, claro, se le pasa a uno rápido y uno dice, ¿a qué horas pasaron 12 años? ¿No? Si hace poco yo estaba aquí en el colegio estudiando en la tarde, allí con los compañeros, y mire, ahora ya estoy a escasos días de ordenarme. ¿Cuándo fue que pasó todo esto? Sí, efectivamente, a veces el tiempo de Dios no es el mismo tiempo también de los hombres, ¿no? Pero sí, al principio le cuesta, uno dice, un camino el que tengo que recorrer, ¿no? De decir, de aquí hasta la ordenación muchas cosas van a pasar, y sí, muchas cosas pasar, pero al final uno se da cuenta que el recorrido, sí, en un abrir y cerrar de ojos, pasó todo. ¿Por qué 12 años, Jorge? Coméntenos un poco, compártenos un poco acerca de la formación, de esa formación tan intensiva que tienen la vida comunitaria dentro del sacerdocio, a diferencia de la vida diocesana. Tengo entendido que los diocesanos creo que son 8 años, 7 años, porque los de la vida comunitaria es más tiempo de formación. Sí, nosotros, bueno, el íter formativo de la comunidad ha cambiado, ahora son, si no estoy mal, 9 años también. Pero en mi época, es decir, cuando estuve en todo ese camino de formación, pues nosotros no empezábamos a estudiar directamente la filosofía ni la teología. Nosotros primero hacíamos una experiencia, como le dije, de estudios dentro de la comunidad, y poco a poco los padres superiores, los superiores mayores vieron la necesidad de que nosotros como religiosos, como seminaristas guanelianos, pues empezáramos a tener esa apertura de mentalidad cultural. San Luis Guanela tiene una frase que es: todo el mundo es patria vuestra. Entonces donde quiera que vaya, allí es su patria.
Entonces, digamos que esta riqueza cultural, esta riqueza de iglesia fue lo que hizo con que antes del noviciado fueran 4 años, digamos, un poco yendo y viniendo hacia un lugar para conocer la cultura, estudiando pues la historia de la comunidad, y allí pues se fueron los 4 primeros años. Yo alcancé a estudiar 2 años de filosofía en el seminario mayor, justo con el padre Óscar Ochoa y otro sacerdote, Eduardo Vega, ahí en el seminario mayor arquidiocesano, y estando allí fue que hicieron todo ese cambio, ¿no? De que ya se suspendieran los estudios de filosofía para seguir conociendo, digamos, las casas por donde está la congregación. Porque ¿cuál es una de las cosas que está sucediendo no solo en los guanelianos, sino en otras comunidades? Que muchas veces los candidatos o los seminaristas se ordenan sacerdotes, y cuando los van a mandar a una misión a otro país se retiran. Entonces, digamos que ya un camino de 7 años fuera de Colombia, como me tocó a mí, pues eso ya le permite a uno a tener una raíz solidificada en que la congregación tiene el carisma extendido en 25 países del mundo entero, y de que en cualquier lugar donde lo necesiten, allí debo estar, porque ya en el proceso formativo se fue alimentando eso. Antiguamente no, antiguamente máximo a otro país, y ya cuando veían que se ordenaban sacerdotes, no, yo no quiero que me manden a algún lado, yo quiero estar aquí en mi país, pues se iba muchas veces a la diócesis. Entonces, todo ello lleva a que el proceso formativo tenga 3 componentes, básicamente, yo digo 3, pero un poco para identificar, ¿no? La dimensión cultural y carismática, la dimensión académica y la dimensión ya propiamente de la comunidad, de ese sentido de pertenencia por la obra que San Luis Guanela dejó pues en manos de la congregación. Entonces, digamos que en esos 12 años pues la experiencia en otros países le permite a uno tener una riqueza del carisma de la congregación, y al mismo tiempo un sentido de pertenencia, de que si yo me ordeno sacerdote pues voy a seguir perseverante en ese camino, sabiendo que hoy puedo estar aquí en Florida Blanca y mañana puedo estar en Sao Paulo, en Río, o en Buenos Aires, o incluso en Kinshasa o en Nueva Delhi, en fin, donde me envíen a seguir sirviendo como sacerdote, como religioso. ¿Cómo se es sacerdote? ¿Cómo se opta por la vida religiosa en pleno siglo XXI? ¿Cómo toma usted esa decisión? ¿Cómo decide hoy en día todavía seguir a Cristo a pesar de tanta mundanidad, a pesar de tanta concupiscencia, de tanta adversidad, de tanta crisis, de tantos ataques hacia la fe, hacia la moral, hacia la ética, hacia la propia Iglesia Católica? ¿Cómo seguir siguiendo a Cristo en este mundo actual? Sí, es un desafío porque hoy la sociedad nos presenta una sociedad sin Dios. Y una sociedad, aunque la persona vaya a misa todos los domingos, pues vive como si viviera sin Dios, justamente por lo que usted decía, por la vida moral que lleva, por la vida de coherencia que muchas veces no se ve. Entonces es difícil seguir a Dios en una familia donde reina, por ejemplo, el alcohol en exceso, donde reina la violencia, donde reina la drogadicción y donde reinan tantas otras cosas que buscan que nuestra vida no tenga un sentido pleno a la luz de la fe, a la luz de Dios, sino simplemente una vida que busca de placeres, que busca de disfrute, que busca de goce, que busca de estar en supuestas amistades, en fin. Entonces todo ese panorama hace con que seguir a Dios se convierta cada vez más en un desafío, y uno lo puede ver pues por la cantidad de sacerdotes que ha dado el Playón. Ahorita, gracias a Dios, pues hay chicos en el seminario, pero pensemos que en una parroquia que ha tenido pues tanto movimiento o que tiene tanta accesibilidad para las personas, pues habemos pocos, ¿no? que hemos llegado a alcanzar o que se nos ha dado la gracia de ser sacerdotes. Y uno le pregunta a la familia, ¿no? Y su hijo, ¿por qué no opta por una vida sacerdotal? ¿O quién quita que sea sacerdote? No, porque eso no es una vida rentable, o no es una vida de felicidad, ¿no? Esa falsa felicidad que se ve en cosas pasajeras. Pero yo puedo decir que el desafío de la vocación, el desafío de seguir a Jesús, está en entender que nuestra vida no se limita simplemente a placeres, o no se limita simplemente a cosas que hoy vienen y mañana no pueden estar,
como son las cosas materiales o como es lo que yo decía, ¿no? El falso placer. Para muchos, que son las fiestas decembrinas, beber alcohol hasta perder la conciencia y al otro día amanecer con un dolor de cabeza, ¿no? Y evitar estar con su familia, evitar estar con sus seres queridos. Entonces todo esto representa un desafío. ¿Por qué? Porque entre otras cosas es una sociedad donde no hay cabida para Dios, ¿no? Entonces el desafío está en que las familias, en que los padres de familia, los jóvenes y los niños vean que Dios verdaderamente es el que da sentido a nuestras vidas, en que Dios verdaderamente es el que permite que nuestra vida tenga una dicha, que nuestra vida tenga una razón de ser. Decía un santo, o sea, algunos dicen que es San Juan Bosco, que la santidad consiste en hacer del ordinario algo extraordinario. Entonces es eso, es hacer de su vida ordinaria algo para Dios. Si Dios le permitiera tener la dicha o la oportunidad de volver a nacer, ¿optaría por la misma vocación? Yo digo que sí. Yo no me veo identificado en otro camino, y si yo doy una mirada atrás, siempre mi vida tuvo que ver con Jesús desde pequeñito, desde que veía a mi mamá rezando, a mi papá también, desde que estuve aquí en la iglesia como monaguillo en la parroquia, como nazareno, siempre veía esa necesidad de Dios, y todo ello me inclinó siempre a dar ese paso, ¿no? De seguir a Dios. Sí, a mí me gustaba jugar fútbol y eso, aunque me dejaran banqueado, pregúntenle a Willy. Entonces siempre me gustó también eso, pero yo siempre tuve presente que lo que a mí me llevaría lejos sería seguir a Dios. Y efectivamente, ¿no? Cuántos países recorrí, cuántas experiencias tuve, pero gracias a que estoy siguiendo a Dios. Todo eso me lo ha dado Dios, la iglesia y la congregación. A ellos y a mi familia es a quienes debo todo. Por lo general, las ordenaciones sacerdotales siempre se realizan en la Catedral de la Sagrada Familia de la ciudad de Bucaramanga, pero hay algo muy particular, Jorge, y yo creo que también lo debe llenar a usted de mucha alegría, y es que su ordenación sacerdotal se va a realizar no en la Sagrada Familia de la ciudad de Bucaramanga, sino en la parroquia de los Sagrados Corazones del Playón. Sí, nuestra comunidad desde el fundador pues tiene, digamos que esa, no sé si llamarlo tradición o esa opción más bien, de que los sacerdotes se ordenen en la parroquia de origen, ¿no? Entonces el primer sacerdote guaneliano colombiano, padre Carlos Vargas, que fue mi formador durante los 4 últimos años de teología, él fue ordenado en su pueblo natal, en Lourdes, norte de Santander, y así sucesivamente la mayoría de sacerdotes, en la medida que el señor obispo, que el ordinario del lugar lo permita, pues se da esa posibilidad de que se ordene uno en la parroquia de origen. Cuando yo me fui a ordenar diácono, cuando tuve la entrevista con el señor arzobispo Monseñor Ismael, pues el provincial, padre Alfonso, le planteó la posibilidad de que si existía, valga la redundancia, la posibilidad de que yo fuera ordenado aquí en la parroquia del Playón, y él aceptó con mucho agrado de venir aquí a ordenarme y a compartir pues con los paisanos esta gracia del sacerdocio. ¿Qué se siente poder recibir en la misma parroquia tantos sacramentos? ¿Fue bautizado aquí? No, yo fui bautizado en la Sagrada Familia, pero sí, aquí hice mi primera comunión, aquí me confirmé, y mis papás se casaron aquí también. 5 de enero, ¿qué representa para usted esa fecha? 5 de enero yo creo que es una fecha que no se me va a olvidar nunca, porque es el día que voy a recibir esa gracia, ¿no? De ser sacerdote para siempre, de poder llevar a Dios a las personas a través de los sacramentos, a través de la vida de la iglesia. En fin, es una fecha que va a quedar para siempre, porque será el día en que seré consagrado. Otra fecha también muy especial es el 6 de enero. El 6 de enero, la fecha de mi primera misa. ¿Por qué yo escogí esa fecha? Los provinciales me habían dado la opción de ordenarme en diciembre, pero yo escogí esa fecha de 6 de enero porque hace un año murió otro sacerdote guaneliano que se ordenó antes que yo, de cáncer. Duró 40 días, si no estoy mal, 40 días de sacerdote. Murió en España y es colombiano, es de Lourdes, norte de Santander. Entonces, entre otras cosas, pues yo escogí esa fecha un poco pues por conmemorar la vida de ese cohermano también. Bueno, hablemos un poco de la estructura, digamos, de esa ceremonia tan especial
como lo es la ordenación sacerdotal, ¿qué se hace? ¿Hay algún rito especial que hay de diferente como para que la gente lo tenga presente ese día? Efectivamente, un rito de ordenación tiene muchas, o es compuesto por muchos elementos, desde el interrogatorio que hace el arzobispo al candidato, la presentación que hace el superior al arzobispo de que si el candidato es digno o no, el momento en que el candidato se postra y comienza toda la letanía de los santos. Pienso que ese es un momento que va a ser inolvidable no solo para mí, sino para la gente, ¿no? De escuchar mencionar toda la lista de esas personas que con su ejemplo han llegado a los altares y estar postrado, ¿no? Esa entrega total que como sacerdote se hace, la unción con el crisma en las manos, la bendición de la familia, la bendición del candidato a la familia, la imposición de manos, ¿no? Ya el revestimiento con la estola y la casulla. Yo pienso que son sí elementos que más que identifican el rito, van a ser elementos en que paso a paso se puede ver en qué consiste el sacerdocio, ¿no? En una consagración, en un revestimiento, en un abandono total de sí, en fin. Pero lo que puedo decir es que sí, efectivamente el rito de ordenación es compuesto por muchos signos, por muchos símbolos, por muchos gestos que hacen que sea una celebración única. ¿Cuál es el momento como tal? O sea, ¿cuál es el momento donde dice, ya soy sacerdote, en la imposición de las manos? En la imposición de manos y la oración consecratoria. Sí. Y también, claro, la crismación en las manos es sumamente importante. Y una vez usted recibe el sacramento del orden, ¿usted bendice a la familia o eso es antes? Pienso que es después, cuando ya soy sacerdote, sí. Bueno, qué emocionante, la verdad, no se imaginan la emoción que como playonero podemos sentir al saber de que un hijo de nuestra tierra, y es una bendición además también para nuestro pueblo, saber de que de esta misma parroquia nace un hijo que va a ser dedicado totalmente para Cristo, y es una invitación también para las futuras generaciones. El padre Gustavo Patiño hace todos los jueves la media hora por las vocaciones, media hora santa, y ya se han visto los frutos, ya se han visto los resultados. Jóvenes hoy en día en el seminario, y ese es el fruto. Esa es la recompensa, esa es la paga que nosotros como hijos de Dios podemos tener, saber de que a pocos días tendremos en nuestra parroquia la ordenación. Jorge, de antemano, a nombre de toda nuestra comunidad, felicitarlo. Muchas gracias. Permítanos decirle que nos sentimos muy orgullosos de usted, sentimos como si el Playón estuviera cumpliendo años de nuevo. Hace pocos días cumplió años, pero nos sentimos como esa fiesta patria, esa fiesta de alegría, de regocijo. Esos 2 días el Playón estará de fiesta. Qué mejor manera de iniciar el año que sabiendo que vamos a tener a un hijo de nuestra tierra. Esperamos que ustedes no se puedan perder esa celebración. Domingo 5 de enero, ¿a qué horas? A las 4 de la tarde. A las 2 empezamos con una procesión desde mi casa en el barrio El Prado hasta aquí, hasta el templo, y a las 4 inicia la Eucaristía. Emocionante esa procesión donde le vamos a decir al pueblo, aquí está su hijo, aquí está su representación ante Cristo, y posteriormente será la Santa Eucaristía. ¿Vendrán algunos otros sacerdotes a acompañarlo? Sí, vienen sacerdotes de México y de España. Entonces, unos que fueron mis formadores, el superior provincial y después algunos amigos de la arquidiócesis tal vez. Y el padre pues Jesús María Ortiz, que también es un hijo del Playón de los Padres Redentoristas. Y bueno, el señor arzobispo, pienso que me van a acompañar también algunos seminaristas del Seminario Mayor. En fin, es un día en que prácticamente toda la iglesia va a estar representada, porque va a estar el sacramento del orden en sus 3 grados, ¿no? El arzobispo, los presbíteros y los diáconos, y contamos a don Josué y a mí, que por un momento seré diácono y después sacerdote. Bueno, Jorge Manuel, muchas gracias. Gracias. Esperamos que Dios siga bendiciendo a nuestro municipio de esta manera, y quisiéramos pedirle pues su bendición para el Canal 5, bendición para todas aquellas personas que están viendo la entrevista, y de seguro a todos nosotros, hijos de Dios, que necesitamos de esa bendición para seguir cada día y para terminar este año e iniciar el otro de la mejor manera. Sí, primero la invitación, ¿no?, a todos los jóvenes a que se animen a seguir a Jesús. Vale la pena decirle sí al Señor. Vale la pena optar por la vida de Dios, por el seguimiento a Dios, como también Santiago en su estilo de vida, ¿no? Como
laico de Lazos de Amor Mariano, y una bella comunidad aquí representada en la catequesis, en los grupos pastorales. También está la opción de la vida diocesana, estamos nosotros los religiosos, los guanelianos. Pues hay muchas maneras de decirle sí al Señor, entonces invitar a los jóvenes, niños y niñas a que también, así como muchos hemos dado este paso, a que se animen a seguir a Jesús y a decirle al Señor que también vamos a contribuir a la construcción del reino de Dios y hacer con que también el municipio del Playón pues sea cuna de vocaciones, ¿no? Entonces invitarlos también a eso, a que esta ordenación que se va a celebrar aquí en la parroquia del Sagrados Corazones en el Playón pues sea también como una semilla para que nuevas vocaciones sigan dando ese sí al Señor. Yo me acuerdo que el empuje que me dio para que el trampolín así fuertazo que ya me mandó al seminario pues fue la primer misa del Padre Jesús María Ortiz, porque yo estaba en 11 cuando eso, y él entraba aquí a celebrar su primera misa. Entonces pienso que siempre una ordenación, una primera misa, pues es también un motivo para decirle también hay más vocaciones. Entonces vamos a pedirle al Señor que derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, sobre el Canal 5, sobre toda la comunidad del Playón, sobre todos los hogares, todas las familias, veredas y personas que nos ven a través de este canal. Pedirle que sea el Señor, a intercesión de María Santísima, quien derrame abundantes bendiciones en sus hogares, en sus familias, y que siempre multiplique en nuestro pueblo vocaciones matrimoniales, laicales, sacerdotales y religiosas, que puedan decirle al Señor: hemos estado aquí y vamos a hacer tu voluntad. El lema que he escogido para mi ordenación es: habla, Señor, que tu siervo escucha. Pues pidámosle a Dios que sea Él el quien, su infinita voluntad, su infinita bondad, nos ayude siempre a hacer de nuestras vidas verdaderas ofrendas agradables. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Bueno, amables televidentes, él es Jorge Manuel Pavón, diácono, que este 5 de enero será sacerdote para Cristo. Cordial invitación. Esto es Canal 5, tu canal comunal, la televisión del Playón. Muchas gracias a todos y que tengan feliz día.